Hola, hola, muy buenos días. El tema de hoy hablará sobre la identidad y la ciudadanía de los seres humanos. Y Dios nos da libre albedrío para decidir si queremos pertenecer a su reino o vivir en este mundo las miserias que Satanás ofrece y terminar perdiéndonos eternamente. Hablaremos un poquito del libro de Daniel y sus tres amigos. Vayamos a leer Daniel 1 del 1 al 7. No, primeramente Daniel del 1 al 17 para comprender la historia, para mirar el contexto. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí lo más interesante viene a continuación. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Aquí es como si estuviera diciendo Satanás, por medio de algún servidor de él, tráigame a los hijos de Dios para cambiarles la identidad. Y vamos a mirar que así pasó. Bueno, superficialmente, humanamente pasó, pero literalmente no, porque los hijos de Dios son hijos de Dios y nadie, ni el mismo diablo, los podrá mover del lugar que les corresponde, de la identidad de ser hijos de Dios. Dicen, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna. Tacha en la Biblia significa pecado. Son personas que están consagradas a Dios. Y Daniel y sus amigos, sus tres amigos, fueron criados para temer a Dios, para amarle y obedecerle. Y ellos eran muchachos sin tacha, o sea, procuraban agradar a Dios. Dicen, muchachos de en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les querían cambiar la identidad. Vamos a seguir leyendo. Y les enseñó y les señaló el rey ración para cada día. O sea, el rey le dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos, le dijo, dales de esta comida. Daniel y sus tres amigos estaban acostumbrados a comer de manera vegana. Comían de manera saludable, porque así fueron creados para obedecer y amar a Dios. Pero aquí el rey les dijo, darles de la comida que yo como. Y el rey comía de todo, de cualquier animal. De hecho, comía de animales sacrificados a ídolos, o sea, a Satanás. Dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía. Él quería que ellos tomaran vino. Pero Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de ser hijo de Dios, porque él era hijo de Dios, pero antes de conocerle, pues él era mundano completamente y servía a Satanás sin saber que así lo hacía. Pero cuando conoció a Dios, entonces todo cambió. Pero aquí todavía no conocía a Dios. Y dice, él tomaba bebidas alcohólicas, él tomaba lo que el mundo toma. Y no lo digo para criticar ni juzgar a nadie, porque yo también lo hice por mucho tiempo, hasta que Dios llegó a mi vida. Ahora le conozco y sé lo que tengo que hacer. Y para poder hacer la voluntad de Dios necesito de su espíritu. Y cuando Dios nos da de su espíritu, entonces obedecemos lo que Él manda. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y dice aquí, y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. O sea, 3 años tenían que estar bebiendo y comiendo de la comida del rey y del vino del rey. Y después de 3 años se tenían que presentar para ver cómo estaban. Aquí, de alguna manera, Nabucodonosor aún no conocía a Dios y él quería cambiarle la identidad de esos 4 jóvenes, porque era Daniel y sus 3 amigos. Entonces, dice, entre estos estaban Daniel, que fue profeta de Dios, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Esos nombres eran sus verdaderos nombres, eran nombres hebreos. Y dice, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres,
Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esos nombres eran nombres de dioses paganos. Y a ellos les quisieron cambiar la identidad, pero a los hijos de Dios nadie les puede cambiar la identidad, porque cuando Dios llega a sus vidas, todo cambia y nadie puede mover a un hijo de Dios del pensamiento ni de su actuar, porque es Dios quien está caminando con ellos, es Dios quien vive dentro de ellos, así como Pablo dijo. Entonces, el peligro de no buscar la presencia de Dios, el peligro de preferir las cosas del mundo, el peligro de no querer conocer a Dios para obedecerle, para amarle y obedecerle, porque si no le conocemos no podremos amarle para obedecerle. Por eso es importante, como siempre les digo, lean la Biblia. Es muy importante que lean la Biblia porque ahí conocerán a Cristo y se enamorarán de Él y entonces desearán obedecerle. Entonces estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, eran hijos de Dios y les quisieron cambiar la identidad. Egipto, que es Babilonia igual, Egipto representa en la Biblia al mundo, Babilonia significa confusión y el rey de Babilonia era Nabucodonosor, que era mundano, no conocía aún a Dios, pero lo llegó a conocer y después alabó y exaltó el nombre del Altísimo, dijo él. Entonces, y el rey les quiso cambiar la identidad a estos jóvenes, pero Dios ya tenía planes para sus hijos. Dios tiene planes para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus hijos. Vamos a mirar lo que Dios hace con las personas que disponen su vida, que disponen su corazón, que disponen su voluntad para que Dios haga la suya en esas personas. Vamos a mirar lo que hace Dios y cuál es la recompensa. Hay 2 recompensas. La primera dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, Dios los llenó de sabiduría, los llenó de entendimiento, les dio su espíritu y ellos pudieron conocer y entender perfectamente lo que Dios quería para ellos. Dios tenía planes grandes para ellos, al grado que Daniel llegó a ser profeta del Señor. Y fue durante el reinado de Nabucodonosor y después cuando fue Babilonia vencida y que entraron los medos y los persas, él también sirvió al rey de Persia. Entonces, Dios premia a sus hijos. Cuando nos disponemos a darle nuestra voluntad, Él nos da sabiduría y entendimiento en su palabra. Y nos hace ver que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nos hace ver que nuestra identidad es Jesucristo. Y ellos sabían, Daniel y sus amigos sabían que eran hijos de Dios, porque sabían cómo habían sido criados, porque sabían y conocían al Altísimo, al Todopoderoso. Por eso cuando ellos los echaron, a los 3 amigos de Daniel los echaron al horno de fuego para ser quemados, asesinados, y eso es por obra de Satanás. Satanás influyó en la mente de algunas personas que quisieron matar a estos jóvenes. Por medio de Satanás hizo que Nabucodonosor los echara al horno de fuego. Y esos jóvenes ni siquiera los tocó el fuego. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en medio con ellos. Yo creo eso. Les digo porque a mí me han pasado cosas sobrenaturales también. Y sé que vienen de Dios, porque nadie que no escuche la voz de Dios puede hablar de Él. O sea, ninguna persona que esté siendo guiado por Dios puede hablar de la manera correcta y exacta de la palabra de Dios, porque es Dios quien guía a esa persona. Entonces, y aparte a estos 3 muchachos que los echaron al horno de fuego, que no les pasó, ni siquiera olían a humo, para que me entiendan. Tienen que conocer la Biblia para que se den cuenta del poder grande que tiene el Altísimo, del poder maravilloso y del poder único, porque Él es el único todopoderoso, que salva a sus hijos, que los protege, que los bendice y que los lleva a la vida eterna. Y a esos jóvenes no los tocó el fuego. Y también a Daniel, por otra parte y por otro lado, en otro momento, fue echado al foso de los leones. Y cuando fue aventado al foso de los leones para que los leones se lo comieran, Dios también lo protegió. Dios envió un ángel y cerró el hocico del león para que no tocara a Daniel. Todo aquel que confía en Dios, todo aquel que cree en Él, que le cree a Él, porque una cosa es creer que existe Dios y otra cosa es creerle a Dios.
Para conocer a Dios, para creerle a Dios tenemos que conocerle. Por favor, lean la Biblia, conozcan a Cristo, enamórense de Él y dense cuenta que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas, darnos inteligencia y sabiduría, hacernos entender su palabra, porque es su Espíritu quien nos guía. Y que podamos saber y tener bien presente que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y Él nos hace ver sin la menor duda que somos sus hijos. Y nada ni nadie puede mover a un hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Les voy a leer algo. Bueno, vamos a leer Filipenses 3:20 para darnos cuenta de algo muy bonito. Filipenses 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Déjenme ver si no me equivoqué, Filipenses 3:20. Ya me imaginaba. 3:20. Estaba leyendo Efesios 3:20. Filipenses 3:20. Es que estos libros están muy pequeñitos, son 2-3 hojas o muchas veces nada más una hoja o media página. Entonces, 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mi ciudadanía, mi identidad está en Cristo Jesús. Mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y Dios te da a ti la oportunidad de elegir. ¿Quieres tomar la miseria que Satanás te brinda aquí y perderte eternamente, o quieres ser parte de la familia de Dios? Aquí el Señor nos dice que sus hijos, nuestra ciudadanía está en los cielos, y que también tenemos la esperanza, porque yo lo creo y lo estoy esperando. Por eso hoy puedo decir con todas las letras, yo amo a Jesucristo. Por eso le he dicho, Señor, te entrego mi vida, mi voluntad, por favor haz la tuya en mí. Y me ha hecho saber que soy su hija, y me ha puesto la esperanza en el corazón de esperarlo, porque si Él dijo, vengo pronto, yo le creo, y yo lo estoy esperando. Entonces la ciudadanía y nuestra identidad debe estar en Cristo. Tú eliges. Les voy a leer algo también que es muy importante. Dice, en Gálatas 2:20, vamos a buscar Gálatas 2:20. Bueno, les voy a leer esto y ahorita buscamos Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dijo Pablo después de un proceso que Dios hizo en su vida. Y Pablo llegó a conocer a Dios tanto, y le llegó a amar tanto, que murió por él. Fue decapitado Pablo. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir juntamente crucificado? Le he dado mi vida y yo he muerto para que Él viva. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, esta nueva identidad significa que nuestro valor y vida ya no provienen de nosotros mismos, sino de su obra. Es Dios quien a través de su Espíritu hace la obra en ti, si tú le permites que Él obre. Y Él te transformará tu manera de pensar y tu manera de actuar. Porque no podemos decir que somos cristianos y actuar como el mundo actúa, sino permitir que Él obre para que nuestro pensamiento esté siempre 24/7. Y eso es un proceso, siempre les digo que es un proceso, en cada persona es diferente porque todos somos diferentes, pero llegaremos al grado que nuestro pensamiento estará en Dios 24/7, que siempre lo que hagamos será pensando en agradarlo, que siempre lo que comamos, vistamos, bebamos, sea siempre para agradarle al Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Él empieza a darnos sabiduría e inteligencia, como lo hizo con Daniel y con sus 3 amigos. El mundo quiso Babilonia, que representa también confusión, porque en el mundo hay confusión, porque quien gobierna este mundo es Satanás. Y Satanás mezcla la verdad con la mentira para confundirte. Por eso Babilonia significa confusión. Y en Babilonia se les quiso cambiar la identidad a los hijos de Dios. Pero como ya les dije, nada ni nadie, ni el mismo Satanás puede cambiar la identidad de un hijo de Dios. Así que si aún no conoces a Dios, te invito a que le conozcas, te invito a que veas
la parte hermosa de esta moneda. En otros videos les he dicho que la vida es como una moneda de dos caras. Una cara ya la conocemos, que es la vida que estamos llevando aquí. Pero la otra cara es conocer a Dios, para que tú puedas diferenciar entre Dios y Satanás. Y yo ya tengo el privilegio de conocer esas dos caras. Yo conozco lo que Satanás hizo con mi vida, que me llenó de miedos, me llenó de dolor, de soledad, de tristezas, de muchas cosas que me llevaron hasta a una depresión tan grande, a punto de locura. Pero que gracias a Dios, cuando le conocí, me hizo saber que yo soy su hija, y Él me sacó de esa depresión tan grande. Y entonces yo conozco los dos lados de la moneda. Y Dios quiere que le conozcas, para que puedas diferenciar y tomar una decisión firme de decir: yo elijo por Dios o yo elijo por Satanás. Y serían muy tontos, y desgraciadamente, tristemente, la gran mayoría de las personas elegirán por Satanás. Porque dice la palabra del Señor que es un pequeño remanente el que será salvo. Así que te invito a que dice también la palabra del Señor que el camino al cielo es un camino estrecho, que pocos son los que hay en ese camino, y que el camino a la perdición es tan ancho que ahí va la gran mayoría del mundo. Pero yo te invito a que tú te esfuerces como Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Yo te invito a que te esfuerces y que dispongas tu corazón para que Dios pueda hacerte saber que tú eres su hijo, que tu ciudadanía y que tu identidad está en Cristo Jesús. Por favor, lee la Biblia, y siempre se los voy a recomendar: lean la Biblia, porque por medio de la palabra del Señor es que conocemos a Cristo Jesús. Todo es un proceso, puede ser corto, puede ser mediano, puede ser largo. Aquí la cuestión es la paciencia. Pero solamente el Espíritu de Dios te puede dar esa paciencia, porque eso en Gálatas 5:22 dice que la paciencia es un don que el Espíritu da. Así que lo único que te puedo aconsejar es que tengas paciencia. Es al tiempo de Dios. ¿Has escuchado alguna vez esa frase que dice: el tiempo de Dios es perfecto? Pues es literal. El tiempo de Dios es perfecto. A mí me llevó, ya voy a cumplir 5 años que fui bautizada. Y Dios ha estado trabajando en mí, y hoy me ha hecho saber y me ha dado la seguridad que yo soy su hija, y me ha dado la seguridad que mi ciudadanía está en el cielo, y me ha dado sabiduría para entender su palabra. Entonces conmigo duró y ha estado y aún sigue, porque esto nunca se acaba hasta que morimos o hasta que venga Cristo Jesús. Entonces es un proceso diferente en cada persona. Y si Satanás, y que lo va a hacer, porque a todo hijo de Dios Satanás lo va a atacar. Pero ahí está Dios para salvarnos. Ahí está Dios. El nombre de Cristo tiene poder. Es cuestión de invocar a Jesucristo, y Satanás se larga del lugar donde está Cristo Jesús. Por eso es importante saber que Dios es el Todopoderoso, que Él es el único que tiene la última palabra. Que si tú le das el permiso de que actúe en ti, te darás cuenta que Él estará ahí a un lado de ti, aunque tú no lo veas. Yo tengo plenamente la seguridad, 100%, sin temor a equivocarme, que Dios está conmigo, que Él me cuida, me protege, me bendice y me salvará. Porque Cristo ya murió para que yo pueda tener la oportunidad de ir a una vida eterna, a un paraíso preparado para todos aquellos que quieran. Por eso los invito a que lean la Biblia, a que conozcan a Cristo, que se enamoren de Él, para que le puedan obedecer. Los dejo con esto. No permitan que el mundo les cambie la identidad. No permitan que los medios de comunicación, que las modas, que el dinero, que las miserias que Satanás te ofrece en este mundo te cambien la identidad. Dios te invita a que le permitas entrar en tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20: estoy aquí afuera en la puerta de tu corazón. Estoy tocando. Ábreme, porque quiero cenar contigo. Cuando habla de cenar, tiene dos, ¿cómo les diré? Habla de dos cosas, por decirlo de alguna manera. No recuerdo la palabra. Habla de que Él quiere tener una convivencia íntima contigo, tan íntima que tú puedas tener la seguridad que Él estará ahí a pesar de todo lo que pudiera estar pasando. Y el otro aspecto es de que cuando dice quiero cenar contigo, es porque en el reino de los cielos, cuando lleguemos allá,
Él nos servirá una cena en una mesa tan larga, tan larga, tan larga, en una mesa de plata, donde estaremos sentados todos los hijos de Dios y Cristo mismo nos servirá. Él cenará con nosotros. Él quiere cenar aquí en la tierra con nosotros, haciéndonos partícipes de su sabiduría, de su amor y de su salvación. Y cuando estemos en el cielo, como ya les dije, estaremos sentados en esa mesa hermosa donde Cristo nos servirá. Porque Él dijo, cuando vino aquí a la tierra, yo no vino a ser servido, sino a servir. Pero en el cielo solamente Él esa vez nos servirá. Porque al darnos la ciudadanía, ya nos está sirviendo, nos está dando todo. Pero entonces nosotros le serviremos a Él, pero con gozo y alegría. Y estaremos viviendo en un lugar que no tenemos ni siquiera la más mínima imaginación de cómo es. La profeta del Señor fue llevada al cielo y conoció el paraíso y estuvo ahí, y ella no quería regresar y le pidió a Jesucristo que por favor la dejara, que ella no quería venir para acá porque dijo que se dio cuenta que este mundo era una miseria, era oscuro. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está gobernando aquí. Y Cristo le dijo, no, todavía no es tiempo. Tienes que ir a decirles a todos lo que yo te he dicho. Y entonces estarás lista para después venir para acá cuando yo vaya por ti. Y así es lo que nos dice Dios, eso nos dice a Dios a todos sus hijos. Por eso es que predico, porque Dios me ha dicho lo que yo te he enseñado, lo que yo te he dicho. La sabiduría que te he dado, dísela a alguien más para que esa persona quiera amarme y conocerme y obedecerme. ¿Para qué? Para que yo le pueda dar la vida eterna. Así que ahora sí los dejo con esto. Lean la Biblia. No se van a arrepentir. Dios te quiere, Él te ama ya, seas lo que seas. Así como yo fui basura, Dios me amaba desde que yo nací y Él te ama. Él ama al ser humano, pero no ama al pecado. Él quiere destruir el pecado. Y si tú no quieres alejarte del pecado, si tú no quieres dejar de pecar, y eso es con la ayuda de Dios, del poder de Dios, de su Espíritu, no es cosa de nosotros. Nosotros solamente tenemos que entregar nuestra voluntad y Él hará el resto. Fíjense qué sencillo. Nosotros nada más tenemos que dar nuestra voluntad. Él hará el resto. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que no te preocupes por lo demás, solamente entrega tu voluntad al Señor y Él hará lo demás. Que Dios te bendiga, te ilumine y que su Espíritu impacte tan grande tu corazón, tu mente, para que tú puedas entender cuál es la voz de Dios. Y cuando le conozcas, quedarás maravillado y enamorado de Cristo. Que Dios te bendiga.